La clase corresponde a la unidad temática 2 del programa. Esta unidad nos introduce en el conocimiento de la organización, conformación y los procesos de las regiones metropolitanas. Interesa trabajar sobre este tipo de región por su condición urbana, su dinámica y la complejidad de problemáticas que se necesitan abordar desde la planificación territorial. En esta clase me centraré en el primer punto de la unidad temática, para exponer aspectos centrales que definen la cuestión metropolitana, y dejaré para una próxima los contenidos referidos a la planificación territorial a esta escala. El concepto metrópolis alude al asentamiento urbano que se origina a partir de una ciudad central, que se expande sobre distintas jurisdicciones que la rodean, área denominada metropolitana, y que en conjunto conforman un aglomerado urbano metropolitano. El concepto de región metropolitana, además de reconocer esa condición de homogeneidad urbana, pone el foco en las fuertes relaciones de interdependencia, también con territorios periurbanos y poblados cercanos en contextos rurales y con el contexto regional y mundial. La región metropolitana se explica desde una doble mirada. Una, como ya lo tratamos en la clase anterior, a partir de los grandes desequilibrios territoriales que se constatan a nivel nacional en el modelo actual. La otra mirada es al interior de la propia región, analizando en el proceso de metropolización cómo y con qué efectos se difunden los rasgos metropolitanos a espacios más amplios, en la medida que va creciendo, y cómo en casos también sin continuidad urbana, conformando una unidad funcional. Por ejemplo, para algunas actividades, por ejemplo productivas, de servicios recreativos, o para inversiones inmobiliarias, en el caso de la región metropolitana de Buenos Aires, la difusión justamente de estos rasgos metropolitanos se dan hasta Punta Indio. Oferta de trabajo diversificado para un amplio espectro laboral, infraestructuras y servicios necesarios para el desarrollo de actividades productivas, como transporte, energía, acceso a servicios sociales, salud, educación, y un amplio mercado de consumidores justamente para desarrollar actividades comerciales y productivas, son algunos de los factores más importantes que impulsan este proceso. Pero también, por las mismas razones, presenta también problemas difíciles de resolver. Por ejemplo, en materia de transporte, para satisfacer las distintas demandas de movilidad. Pensemos, por ejemplo, quienes habitan en las periferias metropolitanas y se desplazan por razones de trabajo con 1 hora y media de viaje, usando distintos medios de transporte. También otro problema es en materia de gestión de los residuos, mucho consumo y generación de residuos, pero unas restricciones importantes de espacio para su disposición. Otro tema es el manejo de las cuencas hídricas, la urbanización extendida, impermeabilizando suelos de distintas jurisdicciones, es un tema. Alto grado de informalidad urbana en el transporte, las deficitarias condiciones del hábitat también. Todos ellos en el marco de procesos sociales y de gestión interjurisdiccional de muchísima complejidad. Vamos a ver entonces cuáles son los rasgos distintivos de las regiones metropolitanas. Esto anterior fue un adelanto, para describir y explicarlos desde distintas aproximaciones. Por ejemplo, los procesos de organización y configuración metropolitana, los vínculos con el modelo de desarrollo, y también vamos a ver las tendencias y consecuencias sociales, económicas y ambientales de este proceso. Sintetizaría en 4 las condiciones que definen los rasgos metropolitanos. Una, concentración creciente. Esto es muy importante. No solamente se concentran población, actividades y poder, sino que crece paulatinamente. El poder, en realidad, la concentración del poder es el poder económico, el político. En ella
están los actores más relevantes y se dirimen los mayores conflictos de intereses. Segundo rasgo, los procesos sociales, económicos y ecológicos no tienen límites. Estos atraviesan y en casos desconocen distintas jurisdicciones político-administrativas. Tercer rasgo, fuertes flujos de interrelación, por desplazamientos, por producción, por intercambio, por consumo. Y cuarto rasgo, la interjurisdiccionalidad. Esta última cuestión entiendo que es determinante para poder intervenir en este territorio desde la planificación. La imagen muestra una visión nocturna de la región metropolitana de Buenos Aires, incorpora inclusive también a La Plata, y algunos datos de esta descripción, que tienen que ver, por ejemplo, con que el 36% de la población del país. Las actividades económicas dentro de este territorio aportan un 46% del Producto Bruto Interno. O sea, la concentración de la actividad económica está acá. Y está conformada por 41 unidades político-administrativas. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 40 municipios. Estos son los rasgos comunes, pero que adquieren características distintas según el contexto de desarrollo. Una primera observación para caracterizar las regiones metropolitanas surge de analizar el tamaño poblacional y la distribución de ellas en el territorio. A partir de este mapa podemos ver lógicas similares según el contexto de desarrollo. Por ejemplo, en países más desarrollados, Estados Unidos y Europa, fíjense que las regiones metropolitanas son numerosas y se encuentran distribuidas en forma equilibrada. En cambio, si observamos América Latina, en realidad hay una o dos regiones por cada país, y generalmente localizadas en la costa, lectura que pone en evidencia los desequilibrios territoriales. Y bueno, y otra caracterización distinta son las que se localizan en países del sur y sudeste asiático. Aquí las regiones metropolitanas son muchas y grandísimas. Algunas de ellas son ciudades-estado. Otra lectura que podemos hacer desde la dimensión espacial y la demográfica, y podemos analizar la morfología urbana también. Estas figuras muestran cómo determinados factores geográficos condicionaron la forma. Estas son las siluetas de las manchas urbanizadas de las distintas regiones metropolitanas del contexto latinoamericano. Fíjense, por ejemplo, en el caso de las metrópolis costeras y sus ejes de crecimiento, por ejemplo, en el caso de Buenos Aires y Río. Fíjense cómo han crecido y se denota, bueno, cómo los ejes de crecimiento se dan en situación contraria a la costa. En el territorio interior, por ejemplo, en el caso de México o en el caso de San Pablo, en realidad se ven formas más redondeadas, y bueno, lo que le permite un crecimiento en todas las direcciones, por lo cual tiene un crecimiento anular, concéntrico. O algunas que están fuertemente condicionadas por la geografía, por ejemplo en el caso de Río de Janeiro, por la existencia de morros, y que hace que la silueta esté muchísimo más recortada, o en el caso de Santiago de Chile, que en realidad va creciendo entre los dos cordones de la cordillera, y bueno, va tratando de sobrepasar algunos sectores. Pero también con estos datos, me había olvidado, podemos analizar la magnitud y densidad poblacional. Por ejemplo, en el caso de México, México es una de las más grandes regiones metropolitanas de América Latina. Cuando hablamos de México, me refiero a México Distrito Federal y el área metropolitana, ¿no? Tiene alrededor de unos
19 millones de habitantes, este dato no está totalmente actualizado, y se extiende la urbanización en una superficie de 1.400 kilómetros cuadrados. En el caso de Buenos Aires, el dato más reciente es de 14 millones de habitantes en unos 1.600 kilómetros cuadrados, o sea, un poquito más de superficie, pero menor cantidad de habitantes. Si lo vemos en términos de densidades, en el caso de México, presenta densidades muchísimo más altas que en el resto. Y este indicador nos aproxima, por ejemplo, a la problemática que significa proveer de servicios, tratar de consensuar todo un conjunto de ideas y políticas dentro de un territorio que tiene semejante complejidad. Agrego a esta complejidad numérica otra complejidad que es más importante, donde el 40% de la población está en condiciones vive en condiciones de informalidad urbana, esto es precariedad de la vivienda, ausencia de servicios, falta de cobertura de servicios. Y también, bueno, el 50% de la población económicamente activa en realidad tiene trabajo informal. El caso de Santiago, con densidades similares a México, pero en menor superficie, muestra también las restricciones de crecimiento por extensión, producto de su implantación, como ya dije, entre el sistema de cordillerano. Ahora, otra entrada al conocimiento de la región metropolitana puede ser desde el análisis del proceso histórico de crecimiento urbano, en términos de extensión urbanizada y su relación con elementos estructurantes como las redes e infraestructuras de transporte y las barreras naturales. Esta imagen muestra en Santiago de Chile el contraste entre el suelo urbanizado, la mancha esa violácea, y la naturaleza. Esto indica un proceso de antropización muy significativo. Podemos indagar así también en cómo se va dando ese proceso de conformación metropolitana, y a partir de distintos cortes históricos, y podemos ver, bueno, cómo se origina el asentamiento. En general, asentamientos humanos se originan en cercanías a la provisión de agua, en este caso al río Mapocho, y cómo se empieza a hacer la extensión en distintas direcciones conforme lo posibilitan los cordones de la cordillera y la precordillera, hasta llegar a la configuración actual, que es un poco lo que se sintetiza y expresa en este mapa de Ciudad de Santiago, el cuadrado o el paralelogramo central, lo que era originariamente sería el casco de la región metropolitana de Santiago, y bueno, y toda una serie de ejes radiales y anulares que definen las infraestructuras de comunicaciones y fundamentalmente del transporte público y privado. También lo podemos analizar entendiendo cuál es la configuración o cuál es la organización que tienen estos espacios. Y cuando hablamos de configuración podemos empezar a ver, bueno, cuáles son los componentes y relaciones del medio natural. En principio podemos ver dónde está la ciudad central, dominante, de la cual se desprenden una serie de redes conectoras, con ciudades preexistentes y nuevas, que paulatinamente se van uniendo de modo disperso en los bordes y en las islas de los entornos rurales, ¿no? Y fíjense, esto se ve en esta foto, acá con todas estas pequeñas urbanizaciones o poblados que se van dando en algunos lugares, o puede ver a través de esta mancha. También podemos empezar a ver y relacionar justamente este proceso de conformación con otros procesos, un poco los que están listados acá en la imagen. Por ejemplo, antropización, con el proceso de antropización e impactos de alteraciones ambientales, ¿no? ¿Cuáles son las pérdidas y degradaciones de los recursos de la naturaleza? También lo podemos relacionar con los procesos migratorios y cómo a partir de esos procesos se
produce la división social del espacio metropolitano. Podemos relacionarlo con la terciarización de la economía metropolitana y la localización de los usos comerciales y de servicios, y de centros tradicionales y de nuevas centralidades, a partir de, bueno, generar nuevas áreas de urbanización vinculadas a la metrópoli. O sea, podemos empezar a entender en profundidad cuáles son los procesos sociales, políticos, económicos, ecológicos y culturales que explican, determinan y organizan los territorios metropolitanos. Un proceso a nivel mundial es la globalización. Conjuga sus bases ideológicas desde lo económico en el capitalismo global, desde lo político en el neoliberalismo, y en lo social y cultural con el posmodernismo. Ya vimos en clases anteriores las características de este proceso y, bueno, y sus impactos en los territorios, en particular los territorios metropolitanos, cuyos gobiernos constituyen actores interesados en posicionarse y competir en la red de ciudades para atraer inversiones. Buscan atraer actividades globalizadas, muchas de ellas del sector privado, del sector inmobiliario, con capitales transnacionales, que en realidad en el caso de la región metropolitana de Buenos Aires están teniendo un impacto fenomenal en las transformaciones de los grandes espacios abiertos de la región metropolitana. Y bueno, y esas actividades globalizadas en realidad están facilitadas por procesos de privatización de servicios, de infraestructuras, de desregulación y en gran parte por el desgobierno metropolitano, como sugiere Borja al referirse a los casos latinoamericanos. Otra mirada respecto al mismo proceso consiste en explicar los impactos en regiones metropolitanas con problemáticas estructurales de pobreza y desigualdades, reconocidos como polarización, dualización y fragmentación socioespacial. En este sentido podemos hacer un poco de historia, en realidad realizar una lectura del proceso de metropolización desde una perspectiva histórica, para explicarlo en relación a los procesos políticos, económicos y sociales, poniendo en foco en dos modelos de desarrollo que dieron marco al crecimiento urbano de las regiones metropolitanas en Latinoamérica. Acá la imagen muestra el caso de toda una serie del crecimiento registrado en la región metropolitana, el crecimiento urbano registrado en la región metropolitana. En realidad, si bien el origen del asentamiento está vinculado a factores de localización estratégica como el puerto, en realidad cuando se produce la atracción y se expande y consolida la región metropolitana es a partir de la década del 40, en base a dos modelos de desarrollo económico. Fíjense, el mayor crecimiento se da justamente a partir de las imágenes que están en la parte inferior. Bueno, y los dos modelos económicos son el modelo de industrialización y sustitución de importaciones, ISI, que en términos generales y con cierta similitud en distintos contextos latinoamericanos, se operó entre la década del 40 y el 70, y el modelo de apertura de mercados, o sea que puso en crisis el modelo anterior, y que se caracterizó por este proceso de apertura, inversión externa y exportaciones, que en realidad se da o se ha dado en algunos casos a partir de los 70, en otros de los 80, y que sigue vigente hasta la actualidad. Con el modelo de industrialización y sustitución de importaciones se produce un acelerado proceso de urbanización en ciudades de máximo rango de cada país, con la atracción masiva de migraciones urbanas en busca de empleo,
Surge así la mano de obra industrial sindicalizada, y esto es importante, porque muchos de los derechos laborales que actualmente rigen se originaron en el marco de ese modelo. Y se expande la clase media. Los empleos no alcanzan para todos y empieza a surgir el trabajo informal, y resulta difícil resolver las demandas de vivienda tanto para trabajadores formales como para informales a través del Estado o el mercado. Así se empieza a insinuar la diferenciación entre áreas urbanizadas con servicios y sin servicios. Y progresivamente los migrantes pobres acceden a empleo y suelo informal. No obstante esta situación, en realidad se ha reconocido que en el periodo se dio una gradual movilidad social ascendente de las clases trabajadoras. Acá simplemente un comentario quiero hacer respecto al área de intervención del trabajo que ustedes van a realizar. Los talleres de Gambier se impulsaron en el marco de este modelo de desarrollo. Significaron, además de la producción de rieles y piezas para la infraestructura y reparación de maquinarias ferroviarias, una oferta de empleos muy importantes para el sector y para la ciudad, del mismo modo que ocurrió en distintos centros urbanos del país. Mano de obra calificada y que además se apoyaba en la educación de escuelas técnicas, también en la organización social a través de los sindicatos como la Fraternidad o la Unión Obrera Metalúrgica, que eran los grandes gremios o los gremios fuertes de aquella época. La desactivación de servicios ferroviarios viene de la mano del modelo de apertura de mercados y con ello sus consecuencias en el vaciamiento de los talleres, desempleo y pérdida de esta mano de obra y de crecimiento y degradación del entorno urbano de este sector de los hornos. Me parecía que era importante inscribir justamente el ámbito que ustedes van a trabajar y el sector de la ciudad con el contexto en que se originó. El territorio metropolitano del modelo desarrollista, o modelo de bienestar también denominado por otros, tal como lo describe Duhou, tenía un todo ordenado, donde las clases ocupaban lugares conocidos y aceptados en la jerarquía urbana. Y el desorden estaba confinado a un área específicamente delimitada, ¿no? Los asentamientos precarios o las áreas más pobres, como se denominaban, o las barriadas, se ubicaban en determinados sectores de la periferia de las ciudades. En la configuración urbana estaba claramente reconocida la ciudad central o el área comercial, las localidades y áreas residenciales de los sectores medios y altos, y también delimitados preferentemente en la periferia los barrios populares y los asentamientos precarios. Los sujetos de expansión, esto es muy importante, en este periodo son los sectores populares por cercanía a las actividades industriales y por los valores del suelo también. También las actividades industriales fueron definiendo el carácter de distintos municipios. Por ejemplo, en el sur de la ciudad, en la década del 40, en la cercanía a General Paz, y ya en los 60 se inicia en el corredor norte de la región metropolitana, en el caso de la de Buenos Aires. La imagen muestra, bueno, los distintos modelos los distintos modos de producción de suelo urbano en un área central, la densificación a través de los edificios, los sectores que están residenciales cercanos o cercanías a las actividades productivas y de intercambio, como es todo el área portuaria, que originalmente y en algunos lugares de la provincia todavía se localizan las industrias, algunas de ellas desactivadas, y hubo los barrios parque,
en las afueras metropolitanas, o los corredores comerciales dentro del área metropolitana. Frente a ese modelo, el modelo económico de apertura de mercados, se pone en crisis la actividad industrial y con el consecuente cierre de las instalaciones en municipios industriales, y se produce una reestructuración del espacio metropolitano. Con la terciarización de la economía y de la mano de inversiones con capitales transnacionales en los sectores inmobiliarios y de servicios. O sea, hay un cambio en la actividad económica, un pasaje de lo industrial a lo terciario, y bueno, y fundamentalmente no solamente terciario, producción comercial y de servicios, sino en realidad está muy basado en todo lo que tiene que ver con el sector financiero y el sector inmobiliario, fundamentalmente impulsado por los actores globales. Entonces, de la mano de este cambio de las actividades y de las inversiones, se realizan grandes proyectos urbanos, urbanizaciones cerradas y centros comerciales y de entretenimientos, que en realidad se esparcen en todo el espacio metropolitano, asociados a un todo nuevo sistema de infraestructuras viales y de autopistas. Paralelamente a esta conformación o a esta configuración que surge desde este modelo económico, o en el marco de este modelo económico, el desempleo y el empleo informal y la falta de inversiones en infraestructuras y servicios urbanos esenciales tuvo un correlato en el aumento de la informalidad urbana. Valores entre 40 y 50% de empleo informal se registran en las ciudades, en las regiones metropolitanas de Buenos Aires, México y San Pablo. Y como ya mencioné, en el caso de México, el 40% de la población asentada en la región metropolitana vive en condiciones de informalidad urbana. Se verifica entonces, así que los cambios en la estructura socioespacial están asociados a la globalización y en general están relacionados con las transformaciones de los mercados de trabajo y la estructura social. Y los procesos sociales que los impulsan son de polarización, fragmentación y segregación. Aquí en estas imágenes las imágenes representan el modelo de la metrópolis neoliberal, de territorio con grandes contrastes y desigualdades crecientes, polarización socioeconómica y socioespacial, una ciudad dual y desarticulada, y construida fundamentalmente a partir de los fragmentos, ¿no? Las grandes urbanizaciones para sectores medios altos y de altos ingresos, ¿no? La densificación y la ciudad de los negocios, ¿no? La necesidad de recrear una nueva ciudad o nueva centralidad para posicionar justamente en el contexto global, ¿no? Puerto Madero, el contacto de lo que puede ser justamente un barrio cerrado y un barrio popular, ¿no? Dividido prácticamente por una pared, ¿no? Y las inversiones fenomenales como para poder reproducir ese proceso de metropolización a través de las grandes inversiones en infraestructuras viales, ¿no? Pero fundamentalmente vinculadas al transporte privado, y las nuevas prácticas que distintos sectores, los sectores más desprotegidos, van resultando, van adecuando, generando para poder acceder al suelo urbano. ¿Qué es lo que cambió en la configuración metropolitana? Por un lado, la concentración de los sectores sociales altos, que antes se daba en áreas centrales y barrio parques de las ciudades centrales o de las ciudades tradicionales o los centros tradicionales urbanos de los distintos municipios,
se reemplazó por la difusión en barrios cerrados. O sea, este proceso de autosegregación de élites, como lo denomina Svampa, va acompañado con nuevas centralidades, hipermercados, centros comerciales y de entretenimiento, escuelas y universidades privadas, en realidad que empiezan a ser las infraestructuras que se asocian a los barrios cerrados, todos ellos conectados en vías rápidas. Y también se da también un proceso de suburbanización de la producción industrial. Antes las industrias estaban inmersas en las áreas urbanas. En este modelo son los parques industriales los que ubican en encrucijadas de rutas dentro de entornos rurales. Y bueno, y esto con lo que implica en términos, bueno, de acceder a la mano de obra hacia esas áreas productivas, o también de acceder la prestación de servicios o los empleados que tienen, por ejemplo, las residencias, quienes residen en las urbanizaciones cerradas, ¿no? También completa la caracterización, bueno, la dificultosa accesibilidad de los barrios populares de la periferia metropolitana, que antes en realidad tenían acceso a través de medios de transporte, pero que ahora en realidad algunos de estos barrios, algunos casos los barrios cerrados han cercado también los trazados, dejándolos prácticamente aislados. También la idea del fragmento está asociada al reconocimiento de condiciones de desarrollo urbano desigual a distintas velocidades, mencionan referentes como Cicolela, Duhou y Harvey, con base a una creciente polarización. Entonces, bueno, ahí en la imagen están puntualizadas justamente cuáles son las áreas que tienen más dinámica y más posibilidades de desarrollo o impulso de desarrollo, y cuáles son las que están más relegadas. ¿Cuáles son los procesos sociales y espaciales que están impactando sobre las regiones metropolitanas en el contexto de la globalización? Por un lado, desde una perspectiva más social, la ciudad dual se asocia al doble efecto de polarización social que determina mayores desigualdades. Por un lado, polarización económica, socioeconómica, en cuanto a que las mayores ofertas de empleo son para quienes tienen una alta calificación y son los que reciben las mayores remuneraciones. Y en el otro extremo, también una gran parte de oferta de empleo está vinculada al trabajo informal, pero que en realidad son los sectores que tienen las menores remuneraciones. Eso justamente es un efecto de polarización socioeconómica muy importante que se está dando en la sociedad. Con esa condición del mercado laboral también está relacionada la polarización socioespacial, porque en realidad el acceso para acceder a bienes y servicios urbanos, en realidad hay que tener justamente bien resuelta la condición de empleo. De esta manera, bueno, con ese doble proceso de polarización, en términos laborales y en términos de acceso al espacio urbano, quedan afuera grandes mayorías con trabajo y hábitat informal. La imagen superior, bueno, muestra justamente en términos físicos, espaciales, cuáles son o representa cuáles son esos grandes contrastes, ¿no? Contrastes que se ponen en evidencia en cercanía, en una inmediatez en lo que es el centro de la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿no? Los dos extremos colindantes. Por otro lado, desde una perspectiva más urbanística, la ciudad fragmentada pone en crisis la unidad metropolitana y los procesos de integración socioespacial.
¿Por qué se reconoce? En realidad se reconoce por los usos dispersos y mezclados en espacios pequeños, barrios cerrados, barrios populares, parques industriales, serían los emprendimientos comerciales, serían los fragmentos, que están selectivamente articulados entre sí a través de vías rápidas, dejando prácticamente todo el espacio circundante ajeno, no es un espacio de interés. El patrón del fragmento está definido, cuando uno tiene que empezar a analizar justamente estos casos, no está definido solamente por la forma o por la morfología, sino por el estrato social, a quien está dirigido, las prácticas sociales y el modo de acceso al suelo y servicios urbanos, ¿no? En realidad, la imagen de abajo muestra un fragmento residencial, un conjunto de viviendas, que está dentro de la región metropolitana de Buenos Aires, y creo que es en Marcos Paz. Y bueno, en realidad se construyó ciudad desde un fragmento, ¿no? Prácticamente aislada, apartada, donde la población queda prácticamente marginada de lo que es la ciudad tradicional. Para ir sintetizando el abordaje de la cuestión metropolitana a través de distintas modalidades que nos permitan describir y explicar su complejidad, me interesa reforzar la idea de estudiar procesos en las dimensiones más significativas. En el caso del proceso de crecimiento metropolitano quedó ya esbozado que se conjugan dos procesos simultáneos y contrapuestos, de atracción de población y actividades de otros contextos, y de expulsión o difusión de quienes, por decisión propia o condicionados por los valores del suelo, se ubican en la periferia suburbana o en la degradada. El modelo de crecimiento urbano de la región metropolitana de Buenos Aires es disperso y de baja densidad. Resulta insostenible en términos económicos para resolver equitativamente las demandas de acceso a la ciudad formal para las mayorías. Insostenible, diría yo también, en términos sociales, para favorecer la integración socioespacial y el mejoramiento socioeconómico. E insostenible en términos ambientales, por el alto consumo en energía para resolver las demandas de los desplazamientos y por la paulatina degradación y pérdida de ecosistemas naturales. Es posible reconocer un sistema policéntrico conformado por centros tradicionales de diferentes jerarquías sobre corredores viales y ferroviarios, las ya mencionadas nuevas centralidades, localizadas estratégicamente sobre avenidas o en accesos a autopistas, y los centros de economía informal o popular distribuidos en la periferia y en cercanía a nodos de transporte público. En verde podemos ver acá en la imagen donde se localizan predominantemente las urbanizaciones cerradas. Actualmente se están localizando también en el sur, y fundamentalmente en San Vicente, Ezeiza, Berazategui. Son municipios que están recibiendo justamente esta modalidad. Y por otro lado, fíjense, en negro son justamente los barrios populares, villas y asentamientos, en general localizados a la vera o en relación a los cursos de agua, a los cursos de arroyos. Desde la dimensión ambiental, se reconoce en la región metropolitana de Buenos Aires una creciente antropización de ambientes de alto valor ecológico y paisajístico. Fíjense, la mancha blanca muestra la urbanización y la violácea, en realidad, los recursos de la naturaleza que están siendo afectados justamente por la urbanización, ¿no? Los ecosistemas, el delta, los humedales,
y toda una red de cursos de agua que atraviesan y desaguan en el Río de la Plata. De este modo, por la urbanización están afectadas numerosas cuencas hídricas, cuyos suelos y cursos de aguas dejaban escurrir naturalmente las aguas hacia el río. Y los ecosistemas como el delta y los humedales, que están recibiendo impactos irreversibles en estos últimos años, producidos por los grandes desarrollos inmobiliarios con las urbanizaciones acuáticas. En el mismo sentido, se están produciendo avances de la urbanización sobre suelo productivo en el periurbano metropolitano, sobre todo en las áreas de borde, donde se desarrolla el cordón hortícola metropolitano. La urbanización ahí también se ve la forma descontrolada en que se ha dado la urbanización en este contexto y en relación a los cursos y a las potencialidades del ambiente. También se puede empezar a observar que se ha puesto o se pone en riesgo también a la población más vulnerable frente a inundaciones y a la contaminación. Y bueno, y también tenemos que tener presente que los efectos del cambio climático, el espacio litoral metropolitano constituye en gran parte de su extensión una unidad ambiental en riesgo. Sobre estos procesos sociales ya mencioné las características sobre el modelo de ciudad metropolitana. Simplemente quiero recuperar la expresión de la división social del espacio. En estos planos, en este plano, los rojos corresponden a los niveles socioeconómicos muy bajos y se localizan en las áreas de bordes en municipios de la Tercera Corona, en coincidencia con las mayores tendencias de crecimiento poblacional y porcentajes de niños y adolescentes alojados en estas poblaciones, en estos sectores, o sea que llegan a ser cerca del 45%. Si uno analiza también las áreas centrales, en realidad justamente esta composición etaria se da justamente a la inversa. Son los grupos de mayor edad los que están en las áreas centrales. En el otro extremo, decíamos, bueno, esos eran los rojos, son los socioeconómicos muy bajos. En el otro extremo, los niveles más altos están acá designados como los verdes, En realidad, parte de la ciudad autónoma de Buenos Aires y los centros tradicionales de los municipios de la primera y segunda corona, en realidad alojan a los niveles más altos en términos socioeconómicos, Y también de alguna forma fragmentada se observan también cómo empiezan a tomar justamente cuerpo o importancia en todo el eje de crecimiento norte, los verdes. En este marco, en esta distribución y el análisis en términos sociales y económicos, Ava menciona que se dan los intensos procesos de fragmentación en la Tercera Corona, con altos contrastes, y vemos que justamente en todos los partidos del norte y en parte del oeste metropolitano, se empieza justamente a mixturar, altos y bajos niveles están asociados a partir de esos procesos de fragmentación, y identifica también procesos de segregación en la ciudad central, y esto tiene que ver con la densificación de los fragmentos de los barrios populares. Por último, destacar que el territorio de la región metropolitana de Buenos Aires es dinámico y cambiante, en tanto la urbanización no reconoce los límites jurisdiccionales para su extensión,
Su límite externo está definido por los movimientos diarios pendulares que realiza la población para ir a trabajar, estudiar y realizar otras actividades. De acuerdo a la encuesta de origen y destino realizada hace unos pocos años, se estimó su límite en unos 130 kilómetros, distancia aproximada entre Zárate y La Plata, son los dos extremos, bueno, acá se ve mejor Zárate y La Plata. Dentro del límite definido también por la Ruta 6, quedan entonces comprendidos 40 municipios bonaerenses y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Que componen justamente esta compleja situación interjurisdiccional. Si bien hubo intentos por institucionalizar esta región para gestionar, no se llegaron a resultados, ¿no? Contrariamente, la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, las privatizaciones de empresas públicas y los procesos de descentralización complejizaron la gobernabilidad de un territorio también jurisdiccionalmente fragmentado. Este es uno de los problemas más críticos para la planificación y la gestión integral. Bueno, aquí dejo expresada cuál es la bibliografía básica de los temas desarrollados en esta clase. Están en el programa. Y bueno, y con esto quiero cerrar la presentación de la clase con el propósito de haberles acercado distintas perspectivas para analizar el fenómeno metropolitano, desde las más sencillas y accesibles vinculadas a las formas espaciales y magnitudes, hasta las más complejas relaciones entre dimensiones, procesos y actores que determinan la especificidad propia del contexto latinoamericano. Es en este sentido que la perspectiva social y la relación con el modelo de desarrollo constituye, a mi entender, una mirada clave para enfrentar desde la planificación urbana y territorial los problemas estructurales de pobreza, desigualdades e informalidad crecientes en nuestra región metropolitana. En el contexto de la pandemia COVID-19, esto se ha potenciado aún más y bueno, y lo podemos verificar día a día. Bueno, con esto cierro. Muchas gracias y bueno, pronto acercaremos la segunda parte de esta unidad temática.